Hola, hola, buenas tardes. Soy Angélica Vadillo, logoterapeuta especializada en intervención en crisis y transmito todos los jueves desde la Ciudad de México a las 7 de la noche con mucho gusto, con mucho amor, con muchas ganas de crear un mundo mejor, con muchas ganas de crear una diferencia en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en cada lugar a donde lleguemos, es dar siempre lo mejor de mí. Precisamente por eso transmito en vivo para que se sientan conectados, para que se sientan acompañados, para que se sientan realmente vistos de una mirada diferente que es la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Vivir a través de la responsabilidad, vivir a través de los valores, dar siempre la mejor respuesta y encontrar el para qué de cada situación. Colaboro en CARDI, que es una asociación civil de la Ciudad de México que ayuda a Hospital General, Hospital Infantil y Centro Médico. Y por cierto, voy a dar un taller que se llama Codependencia desde la Logoterapia, que empieza este miércoles de 6 a 8. Van a ser 8 sesiones y van a ver que les va a cambiar la vida. Ese taller realmente me encanta darlo porque creó una diferencia en mí. Lógicamente, yo era muy codependiente, era una persona muy controladora, muy rescatadora, y el dar este taller me llevó a conocerme, a realmente sacar siempre lo mejor de mí y a ya no rescatar a los demás. Entonces, ahorita me siento muy feliz, muy contenta de poder transmitir y de compartirles este tema tan interesante, este tema tan importante para mí, que es sanar la herida materna. ¿Por qué sanar la herida materna? Realmente, si nos damos cuenta, el primer vínculo que tenemos desde el momento que se corta el cordón umbilical es con mamá. Y de ahí se crea una dependencia, de ahí todo gira alrededor de nuestra mamá. Lo que nos diga nuestra mamá va a tener mucho poder en nuestra vida porque es la persona más importante de nuestra vida. Es la persona que me guió, que me corrigió, que me alumbró, que me iluminó durante todo mi camino de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos ese vínculo tan importante, es el primer contacto que siempre va a dejar una huella en mí. Esa huella genera que yo me vea reflejada con ideas, pensamientos. A veces esos pensamientos pueden ser limitantes o esos pensamientos pueden ser de que tú puedes lograr, de que tú mereces una vida, pero muchas veces esos pensamientos o esas creencias que dejan en nosotros es de no puedes, no te arriesgues, de sumisión, de proyección, de aislamiento, de muchas creencias que ellas vivieron. Entonces, ¿qué es lo que genera en mí que yo me vea reflejada constantemente con esas ideas, con los pensamientos, y tomamos normalmente todo eso de mamá? De ahí, queramos o no queramos, todos somos hijos de alguien, todos. Y muchas veces hay muchas personas que desde sus heridas que han tenido dicen, no, yo no tengo mamá, ni me interesa tener a mi mamá, ni me interesa reconciliarme, ni me interesa verla, pero es cuando yo reconozco que soy hija de alguien. Quiera o no, así me haya regalado mi mamá, así me haya dado una adopción, soy hija de alguien. Y es lo primero que tengo que reconocer, que todos somos hijos de alguien. Cada hijo, fíjense aquí, hay algo muy interesante. Cada hijo percibe a su mamá de diferente manera. Yo puedo percibir a mi mamá de una manera hostil, de una manera seca, pero mi hermana puede percibirla que fue muy amorosa, mi otra hermana la puede percibir que fue muy juguetona, otra hermana la puede percibir que fue muy dadora, otra hermana o un hermano puede percibirla que fue muy tenaz. Y eso hay que tenerlo claro, que cada uno de los hermanos va a opinar totalmente diferente a cómo vivió a su mamá. Porque cada uno tenemos diferentes necesidades, cada uno tenemos diferentes temperamentos y desde ese temperamento yo percibo a mamá. Puede ser que si mi temperamento es colérico o sanguíneo,
yo necesito una mamá muy presente que me ponga mucha atención. Y si no tuve esa mamá, pues yo voy a sentir que no tuve mamá. Entonces es muy importante reconocer que cada uno de mis hermanos, que cada uno de los hijos percibe a mamá de diferente manera. Y a esa mamá que yo percibo, la tengo introyectada. ¿Y qué pasa cuando soy adulta? Yo percibo a esa mamá cuando soy niña. Y si mi mamá a los 7 años, a los 8 años estuvo muy atenta de mí, percibo una mamá cálida. Pero si mi mamá no estuvo atenta de mí, percibo una mamá ausente. Y desde ahí yo me voy relacionando con mis hijos, ya sea de la misma manera o de la manera contraria. Muchas veces, si yo tuve una mamá ausente, ¿qué pasa conmigo? Que yo voy a ser mucha mamá, voy a ser una mamá muy presente, voy a estar al tanto de mis hijos desde esa herida que yo tuve, desde ese abandono que yo tuve, desde ese rechazo que yo tuve. Y cuando yo lo hago desde esa mirada, desde ese abandono que yo tuve, pues provoco en mis hijos, hijos tiranos o hijos que no me obedecen, hijos que no tienen límites. ¿Por qué? Porque doy de más. La idea es que yo reconozca desde dónde doy a mis hijos, que si yo tuve esa carencia de mamá, lo mejor es trabajar esa herida para que no repitamos esa historia. Y es muy importante que a la mamá que yo tengo introyectada, que yo la tengo, esa introyección es desde que yo soy pequeña, así es como yo miro la vida. Si mi mamá fue abundante conmigo, si yo percibí mucho amor en la vida de pequeña, yo vivo y de verdad percibo una vida plena, segura. Todo tiene que ver de verdad. Ustedes analicen su historia y si tuvieron una mamá cálida, una mamá amorosa, vemos la vida amorosa, vemos la vida con plenitud, vemos la vida con alegría, compartimos la felicidad, compartimos nuestros logros, compartimos los cursos. Somos personas que vamos por la vida compartiendo y compartiendo. ¿Por qué? Porque esa mamá me llenó de amor, me llenó de cariño y me llenó de seguridad. Cuando nosotros de pequeñas, si tenemos esa mamá cálida, esa mamá que se dio, esa mamá que se entregó, si alguien nos hace algo, somos capaces de decir, mamá, esto me está pasando, esto pasó con mi primo, esto pasó con mi amiga me quería encerrar en el closet y decía que jugáramos a los novios. O sea, tienes esa libertad y esa seguridad porque tienes esa conexión con mamá y esa seguridad de que tu mamá te va a escuchar, de que tu mamá te va a hacer caso y de que tu mamá está ahí presente. En cambio, cuando nosotros sentimos el rechazo, me marca realmente y te deja una huella con tu pareja y en tu historia de vida. Cuando esa historia tuya te la cuentas de esta manera, que ella no estuvo, y eso marca muchísimo tu relación de pareja y eso marca tu vida hasta que te dejas de contar esa historia. ¿A qué me refiero dejarse de contar esa historia? Cuando yo soy adulto, reconozco que soy adulto y reconozco que mi mamá me abandonó, que mi mamá no me vio porque no podía, no quería y no sabía, es dejarme de contar esa historia y hacerme responsable de lo que ahora estoy viviendo, contactando que soy una persona adulta y de que de mí depende contarme otra historia diferente. También la mamá es el principio y nuestro fin. Ella inicia ese principio y ella inicia ese final cuando nosotros decidimos que ella siga gobernando nuestra vida. Por eso es muy importante yo darme cuenta, si quiero que mi mamá siga gobernando mi vida, la voy a convertir en que ella sea el principio y que sea mi fin. Cuando yo me alcanzo a dar cuenta de esta situación, yo decido que ella no va a dirigir mi fin, porque yo voy
a crecer. Ella realmente nos afecta muchas veces y genera una simbiosis. ¿A qué me refiero? Que ella crea una dependencia en nosotros, que ella crea constantemente, nos dan, nos rescatan, nos ayudan, nos leen y saben perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Entonces constantemente están ahí, generan esa simbiosis para que no te vayas, para que las necesites, para que las conviertas en tus amigas, para que tú les cuentes todo. Pero cuando se genera esa simbiosis, mi esposo, mi pareja, ya no tiene un lugar en mi vida porque yo estoy tan conectada con mi mamá que no genero esa separación. O si no me convierto, esa simbiosis se puede generar que yo ahora soy la mamá de mi mamá. Yo tomo el lugar de mi abuela, sin respetar que mi abuela tiene un lugar. Y aquí eso es bien importante, darme cuenta que mi mamá tiene a su mamá o que mi mamá tuvo a esa mamá. Aunque mi mamá ya no tenga a su mamá físicamente, mi mamá tiene una mamá introyectada. Y si mi mamá no tuvo a su mamá porque fue huérfana, tuvo alguna figura materna. Y eso es lo que tengo que respetar. No crear ese vínculo de simbiosis donde yo me convierto en la mamá de mi mamá. Tengo que respetar ese destino. ¿Para qué? Para aceptar que ella es la grande y yo soy la pequeña. Y que ella desde sus recursos siempre me va a enseñar lo mejor para mí. Cuando yo me doy cuenta de eso, rompo esa simbiosis y separo y yo reconozco, yo soy la pequeña, tú eres la adulta. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces si yo no tomo mi lugar en mi sistema familiar como hija, me convierto en soberbia, me convierto en manipuladora, controladora, chantajeo, manipulo. ¿Para qué? Para que mi mamá haga lo que yo considero que es mejor para ella. Es importante que nos demos cuenta. Yo soy la pequeña, tú eres la grande. No nos subamos a nivel de mamá de nuestra mamá o no nos convirtamos en esposos de nuestra mamá. Muchas veces la mujer, mamá, desempeña un papel de yo no puedo, la vida es difícil, tu papá me dejó y no permitimos que se genere el vínculo padre e hijo. Entonces, cuando la mamá se la pasa quejándose constantemente del papá, el hijo quiere salvar a la mamá del lobo feroz. El hijo toma el papel del esposo y ahí es cuando no genera una buena relación. Aunque esté casado, no genera una buena relación porque lo único que hace es hacerle caso a esa mamá introyectada, vivir a través de esa mamá porque siente que su necesidad es proteger a su mamá. Siente que su mamá es muy dependiente, que ella no puede sola y que su obligación del hijo es ver a la mamá. Es muy claro y a veces es contradictorio este mensaje de honrarás a tu padre y a tu madre y los vas a ver. Sí, es así, pero la diferencia es cuando yo me encuentro sano, cuando yo trabajo en mí, cuando yo me introyecto en mí y empiezo a revisar todas mis creencias, empiezo a revisar todos los introyectos que tengo de mamá y de papá y me empiezo a dar cuenta la importancia que tiene que yo evalúe a mi papá, que yo permita que entre mi papá en mi corazón y que permita que mi mamá entre en mi corazón, a los dos acomodarlos en el mismo nivel. ¿Para qué? Para que yo pueda fluir en la vida. Es muy importante acomodarme en el lugar que me corresponde en el sistema familiar. Sobre todo los hombres, muchos pacientes tienen esa simbiosis con la mamá, aunque ya no viva la mamá, tienen esa simbiosis y siguen actuando con una lealtad inconsciente hacia su mamá. Y tienen muchas expectativas de la mujer, con que esa mujer debe de estar al pendiente, debe de ser exactamente como la mamá y viven una carencia afectiva porque no son como su mamá. Cuando ustedes se den cuenta que tienen esa simbiosis por su mamá, pónganse en su lugar,
y empiecen a repetir: soy adulto, soy adulto, soy adulto, soy adulto, soy adulto. Esta dinámica funciona muy bien. Cuando yo empiezo a repetir como mujer y como hombre, para que mi mamá ya no me rescate, para que mi mamá ya no me solucione la vida, para que mi mamá no esté tan al pendiente de mí, sino al contrario, que tenga esa libertad de soltarme, yo tengo que decretar: soy adulto, soy adulto, soy adulto, soy adulto. 33 veces al día por 28 días. ¿Para qué? Para que yo me acomode en el sistema familiar, para que yo no me convierta en el esposo de mi mamá, para que yo no me convierta en la esposa de mi mamá, porque como mujer y como hombre tomamos ese rol. O me convierto en la mamá de mi mamá, tomo el papel de mi abuela. Es muy importante no tomar el papel de mi abuela, y lo mismo me sirve con mis hermanos los más pequeños. Yo tomo mi lugar. Yo a mis hermanos más grandes no tengo por qué decirles lo que tienen que hacer, si se van a la derecha, si tienen que ahorrar, si no tienen que ahorrar, a qué médico van a ir. No tengo por qué. ¿Por qué? Porque si no, yo me pongo en el lugar de mi mamá con mis hermanos. Y mis hermanos tienen a su mamá. Sea como sea, ellos tienen a su mamá y tengo que respetar eso en mi sistema familiar. Es muy bonito poder darme cuenta donde yo me doy cuenta que si yo decido cortar, tengo un principio con mi mamá y decido cortar ese final, acomodándome en mi sistema familiar, cortando esa dependencia con ella y ahora reconociendo que quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Yo no soy igual que tú. Es reconocer cuáles creencias tengo, cuáles introyectos tengo para ser diferente. Hay una cosa muy importante que impacta mucho: el ejemplo que mi mamá tenga conmigo. Muchas veces, a mí me pasó, que no queremos que nuestras hijas, fíjense, ya vamos creciendo y a lo largo de la vida les decimos a nuestras hijas lo que tienen que hacer. Lo que yo no me atreví a hacer, lo que yo no pude hacer, les digo: hija, tú vales mucho, date tu lugar. Cuando ven en ti que tú no te das tu lugar, que permites maltrato, que permites violencia, que permites gritos, entonces eso tiene mucho, mucho que ver en tu vida. Nosotros arrasamos con el ejemplo, más que con la palabra. El ejemplo para ellas vale un 70% más que lo que nos escuchan. Entonces yo puedo decir y proyectar en mis hijas: por favor, date tu lugar y cuídate mucho, cuando yo no lo hago. Entonces es muy importante que yo me dé cuenta de qué manera voy a parar una agresión, de qué manera no me voy a someter, de qué manera voy a poner límites para que mis hijas vean eso, porque impacta muchísimo el ejemplo. Yo puedo decir muchas cosas cuando mis hijos dicen: híjole, no es cierto, porque nos imitan constantemente, imitan mi historia, aunque muchas veces les damos un ejemplo de dolor, de sumisión, de castración. Entonces, imitan a mamá, imitan a papá, y eso influye muchísimo en la vida de nuestros hijos. A veces no sé poner límites porque yo misma no le puse límites a mi marido, no puse límites de pequeña, me hacía daño, me tenía malas relaciones, gastaba de más, no cuidaba mi economía, no generaba economía, me hice una mujer muy dependiente. Entonces ahí es cuando no me pongo límites a mí, como de más, duermo poco, tomo muchísimos medicamentos, y ahí no me estoy haciendo caso, no me veo, mi parte espiritual no la tengo, ni siquiera la conozco, mi parte profesional la abandono, mi parte económica ni siquiera la genero. Ahí yo no me estoy poniendo límites, yo no estoy confiando en mí, yo no me estoy dando lo que necesito y constantemente me estoy saboteando. Me pongo en situaciones de riesgo, tengo muy malas relaciones con las personas. Eso es no ponerme límites. ¿Y de dónde viene eso? De que tengo mucho miedo al fracaso, tengo mucho miedo al abandono, tengo mucho miedo a la traición, tengo mucho miedo a que me ignoren, tengo mucho miedo a la injusticia. Entonces, desde ese miedo no me veo.
Y tengo muchas conductas de mérito. ¿Qué significan las conductas de mérito? Que hago todo para que me quieran. Hago todo, rescato al otro para que no me abandone. Le ayudo económicamente para que no me abandone. Me quedo callada para que no me abandone. Y eso es normal, porque hay un miedo tan grande interior de que me dejen. Y cuando nosotros empezamos a poner un límite con nosotros mismos, ni siquiera con el otro, es con nosotros mismos, porque no me cuido, porque no me atiendo, porque no pongo límites, porque me junto con personas tóxicas, porque no ahorro, porque no genero teniendo una profesión, qué es lo que me pasa que no genero. Esos son cuestionamientos existenciales donde yo constantemente me atrevo a cuestionarme, me atrevo a descubrir qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que estoy tomando de mamá? ¿Estoy actuando desde ese miedo o qué es lo que pasa conmigo? Y ahí es cuando yo tengo que soltar. Tengo que soltar, realmente analizo y digo, bueno, a ver, ¿de qué manera me voy a quitar como la mamá de mi mamá? ¿De qué manera me voy a quitar como la mamá de mis hermanos? ¿De qué manera voy a darme cuenta que estoy cargando muchísimos costales que no son míos? Que me preocupo demasiado por mi mamá cuando mi mamá tiene sus propios recursos. O entretengo a mi mamá diciéndole, cuida a mis hijos para que tengas algo que hacer. Y no me doy cuenta que ella puede irse a un baile, puede estar con otras personas, puede convivir, puede tomar clases de algo. No, yo la ocupo para que ella se sienta útil. Y aquí es importante, cuando yo empiezo a soltar esos costales que no me corresponden y voy a poner distancia. Hay personas, fíjense, aquí con las mamás hay personas que tienen que poner distancia. Realmente tienen que poner distancia porque tienen una relación, un vínculo muy tóxico. Y hay personas que nos tenemos que acercar a la mamá. Entonces aquí hay que decidir en dónde me voy a acomodar. Si soltando a mi mamá, poniendo límites, poniendo una barrera, porque no puedo con esa forma de ser de mamá, me analizo realmente y me doy cuenta y empiezo a darme cuenta qué tipo de mamá tengo. Muchas veces tuvimos una mamá negligente, donde no me vio, donde no me daba de comer, donde no me atendía, donde no me daba cariño, donde ni siquiera sabía cómo verme. O tal vez tuve a una mamá controladora que me decía, vas a estudiar esto, tienes que ir aquí, con quiénes te vas a juntar, qué carrera vas a escoger, te manipula constantemente, sí, vete aquí, vete mientras yo aquí me quedo sola, o necesito dinero. Los hijos buenos son los que apoyan, son los que dan. Entonces tengo que checar si tuve una mamá negligente, si tengo una mamá controladora. Entonces ahí es cuando yo me tengo que separar para respirar, inhalar, exhalar, resurgir nuevamente. Y entonces cuando yo regreso con mamá, ponerle unos buenos límites. También podemos haber tenido una mamá psicosomática. Una mamá que siempre enfermó, que no se cuidó, que no se hizo responsable de ella. Y el mensaje es, ahora tú te haces cargo de mí. Y cuando yo le digo a mi mamá, ya me voy, se enferma de algo. Me pasó con una paciente que tenía 45 años y después de estar trabajando 6 meses, ella logra independizarse y dice, ya, por fin ya conseguí un departamento, ya me voy de casa de mi mamá. A los 46 años, ella creía que su responsabilidad era cuidar a su mamá. Tenía más hermanos, pero era la más pequeña. Como esta película de Como agua para chocolate, se las recomiendo muchísimo. Todos aquellos que sientan que tienen una conexión muy simbiótica con su mamá, les recomiendo esta película. Bueno, ¿qué pasa con esta mamá psicosomática? Esta mamá psicosomática, cuando la hija le dice, mamá, ya tengo un lugar a donde irme, ya me voy a independizar, ya compré mis muebles y me voy a ir el domingo. Era viernes. Pues, ¿qué creen que pasó con la mamá? Se rompió la pierna. Se rompió la pierna y eso es inconscientemente, no es de que la mamá lo hizo a propósito. Esa mamá psicosomática no sabe
cómo retener a su hijo y no sabe cómo decirle no te vayas porque mi mundo gira alrededor de su hija. Su mundo de las mamás muchas veces gira alrededor de los hijos. Y ahí es cuando nos tenemos que identificar. Si tengo una mamá psicosomática, ¿qué hizo mi paciente? Terminó yéndose. Y eso le ayudó a la mamá a darse cuenta que tenía un mundo y un abanico de posibilidades para abrir en su nueva etapa de vejez. Se inscribió en la Asociación de Adultos Mayores, con jubilados, y se iba a reuniones y empezó a tomar clases. Ella no sabía, porque de verdad no sabía, que ella podía dejar a su hija independizarse y tener una propia historia de vida. Cuando las dos reconocen esta parte que la mamá podía ver otro horizonte y que valía la pena tener otra red de apoyo, tener nuevas amigas, porque pues no es lo mismo cuando giras alrededor de la vida de tus hijos. Tus amigas son las mamás de sus hijos, de los amiguitos de tus hijos. Entonces, tus vínculos son a partir del círculo de hijos. Cuando tú te das cuenta que hay una red de apoyo en muchos lugares, hay gente que vive sola y es bien bonito que se puedan platicar sus historias, es muy bonito que se den cuenta todo lo que pueden generar con nuevas amistades, cómo contarse su vida, cómo darse tips de cocina, cómo decir, bueno, ahora vamos a bailar acá, ahora vamos a bailar allá y ahora vamos a hacer diferentes cosas. Las dos encontraron su red de apoyo, las dos encontraron una forma diferente de vivir y es ahí donde la mamá psicosomática se da cuenta que ella se enfermaba y le angustiaba tanto que su hija la dejara, que inconscientemente le pasaba algo. Y cuando tú reconoces esta parte, a ver, no es mi obligación cuidar a mi mamá cuando ella es independiente. Cuando ya es adulta, que ya no, sus piernas no le responden, tiene una enfermedad, honrarás a tu padre y a tu madre es cuando entra esa función. Pero cuando tus papás están sanos, no entra esa función. Hay muchos hijos que se van a vivir con las mamás, dizque para ayudarles. ¿Y qué pasa? No pagan renta, ellos cobran por ellas, ellos tienen sus tarjetas, las cuestionan en dónde se gastaron el dinero, les controlan el dinero y supuestamente es para que los hijos ayuden a la mamá. Pero una mamá joven de 65 años, 70 años, todavía hay mujeres de 80 años que todavía funcionan excelentemente y realmente se valen por ellas mismas. Tengo una amiga que se llama Jovita, tiene 88 años y ella sube, baja, va y viene, está totalmente congruente y realmente no necesita que nadie viva con ella. Otra maestra que se llama Flora, que también colabora en Cardi, que también tiene 88 años, sube, baja y eso es lo que nos enseña, que cuando tú vives sola, tú solita generas esa independencia, pero cuando tú vives con alguien, lo que generas es que la gente te ayude, que cada vez te haces inútil porque ya te hacen la comida, te lavan la ropa, te llevan al mercado, te llevan al doctor, a todas tus citas médicas y dejas de trabajar los dos hemisferios, se vuelven flojos, el cerebro se vuelve flojo, el cuerpo se vuelve un cuerpo dolor, te duele todo porque ya no haces ejercicio, ya no caminas, ya no generas una actividad diferente. Entonces hay que tener bien claro, si yo tengo una mamá psicosomática, es darme cuenta, ¿a qué edad es conveniente que yo cuide a mi mamá? ¿A qué edad es conveniente que yo cuide a mi papá? Otro tipo de mamá es una mamá extrovertida, donde aplasta a sus hijas, donde ella sobresale y la hija le estorba. Esas mamás que se arreglan muchísimo y las hijas, pues no hay poder que digas, estoy más bonita que mi mamá, te sientas más fea, porque la mamá hasta los galanes te baja, tus amigos se fijan en tu mamá, que es esa mamá tan simpática, tan buena onda, tan llamativa, tan agradable, y tú como hija te sientes excluida porque no entras en ese vínculo de tu mamá, nunca te vas a sentir más que ella.
Y es difícil estar con una mamá así, que esa mamá siempre va a llamar la atención. Hay otro tipo de mamá que es la secretamente maléfica. Esa mamá malvada que todo mundo la ve como, es buenísima onda tu mamá es bien linda, tu mamá es bien preciosa, pero todo el tiempo se la pasa juzgándote, todo el tiempo te critica, te dice, ay, esa falda no se te ve bien, y si bajaras un poquito de peso, y si te alimentaras un poco de más, y ese novio no me gusta, y todo el tiempo te está haciendo pomada sin darse cuenta. Hay otro tipo de mamá, esa mamá perfeccionista, esa mamá que nunca es suficiente nada y que todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. No te puede ver tranquila, relajada en la cama porque ya te está poniendo a hacer, oye, ¿por qué no sacudes? ¿Por qué no lavas los vidrios? ¿Por qué no haces esto? Porque quiere, y la hija que hace, quiere cumplir esas expectativas y se siente todo el tiempo insuficiente. Nunca va a ser suficiente para mi mamá. Hay un sentimiento de no valgo, donde no vale lo que yo haga, porque cuando tenemos una mamá perfeccionista, siempre hay hijas, y son varias hijas, siempre hay hijas que van a cubrir esa visión de la mamá. Y hay quienes no van a cubrir la visión de la mamá. Entonces también hay otra mamá que se llama la mamá de figura pública, donde le interesa mucho estar en las juntas, estar en la mesa directiva, ser la asistente de la maestra, y anda todo el tiempo metida en las escuelas y soluciona, y es la líder de la colonia y se mete como asistente, es la secretaria de la mesa directiva. O sea, esa mamá de figura pública resalta en todos lados, en la colonia donde vivan, en la escuela donde vayan los hijos, ahí va a estar ella siempre presente. Entonces hay que identificar qué tipo de vínculo yo tengo con mi mamá. Ese vínculo se crea desde que mi mamá me abandonó, mi mamá se murió, mi mamá enfermó, mi mamá me cuidaba de más que me asfixiaba. Hay que darme cuenta qué vínculo es el que yo tengo con mi mamá. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de ese vínculo, me ignoró, me regañó, me rechazó, me cuidó, se fue, me asfixió. Ahí es cuando yo me doy cuenta que tengo mucho miedo a la pérdida. ¿Y qué pasa? La cuido demasiado. Hay muchos hijos que cuidan en exageración a los papás. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo de perder a la figura materna. ¿Por qué? Porque la figura materna la convierto en mi autoridad. Yo ya no tengo autoridad. Yo voy fluyendo en la vida por lo que mi mamá decía o dice. Y aunque ya no esté presente, esa mamá está introyectada, y esa es la que yo tengo miedo a perderla y la cuido y me pongo, ahí es cuando yo me pongo en el lugar de la abuela, no respeto su destino, me pongo en la situación del esposo y no respeto su destino. Entonces, cuando yo conozco cuál es la dinámica con mi mamá, ese vínculo que yo tengo con mi mamá, si tengo la mamá negligente, si tengo la mamá controladora, si tengo la mamá extrovertida, si tengo la mamá secretamente malvada, si tengo la mamá psicosomática, la perfeccionista, este tipo de mamá que yo tenga, voy a identificar ese vínculo y voy a ocupar el lugar que a mí me corresponde. Y voy a empezar a decirme, ya te vi. Fíjense esta dinámica. Ya te vi. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. Vete a la luz. ¿Qué significa vete a la luz? Que ella tome su destino, que ella tome su camino y que yo honro su destino. Ve hacia la luz, te honro, te veo y te reconozco. Cuando yo empiezo a hacer esta dinámica, ya te vi. Ve a la luz, honro tu destino, te honro, te agradezco y te reconozco. En ese momento en mí va a surgir un sentimiento de ahora yo qué hago, ahora qué me toca, ahora ya puedo convertirme en mi propia mamá. En este momento me puedo convertir en mi propia mamá.
¿Y qué voy a hacer para realmente tener esta nueva visión? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar a mi mamá como una persona con su propia historia. Ya voy a dejar de contarme esa historia donde mi mamá me hizo, donde mi mamá me engañó, donde mi mamá me pegó, donde mi mamá no me vio, donde mi mamá me abandonó. No, voy a mirar a mi mamá con la mirada de su propia historia. Su propia historia es una persona común y corriente, donde su corazón estaba lastimado, donde su corazón no estaba sano. Y cuando yo reconozco que tengo una mamá que fue una persona normal, donde tuvo que sacarnos adelante, donde no tenía los recursos, tal vez no tuvo pareja, tal vez no tenía los conocimientos como para sacarnos adelante, no tenía esa estructura, tal vez no tenía esa fuerza de voluntad, y aún así hizo lo que pudo. Cuando yo, Mari, te mando muchos besos, cuando yo reconozco el dolor y la historia de mi mamá, como cualquier persona, mi mirada va a ser diferente. Cuando yo logro ver a mamá desde el corazón, o sea, cuando yo me identifico con mi mamá desde mi corazón, ¿qué creen que va a pasar en mí? Voy a brillar, porque ya no voy a tener ese rencor, ya no voy a tener ese dolor de que mi mamá no me dio. Voy a tener salud. Voy a tener una pareja, voy a tener un buen trabajo, voy a tener equilibrio y estoy realmente reconciliada con la vida y me empieza a ir bien. ¿Por qué? Porque mi mamá ya la puse en un lugar donde tuvo muchas equivocaciones, pero la veo como una persona desde su propia historia, ya no la veo desde el juicio. Y cuando yo acepto a esa mamá, desde el fondo de mi corazón, empiezo a brillar yo, empiezo a fluir yo. ¿Y cómo puedo cambiar mi percepción a este respecto? Es cuando yo me doy cuenta que ella sufrió, que ella tuvo dolor y que ella dio lo mejor para mí. Ahí es cuando yo puedo vivir a partir del presente. Hoy, ¿qué mamá tengo? La que me controla, la que me somete, la que me critica, la que me enjuicia. Ok, esa es la que tengo. Cuando yo veo, ella me está viendo desde su dolor, ella me está viendo desde que ella está adulta, desde que no hizo lo que ella quería, donde se sacrificó por hacer las cosas por nosotros, donde ella vivió a través de nosotros, donde ella trabajó para nosotros. Y la verdad, eso me cambia cuando yo empiezo a ver el presente de mi mamá y el presente de mi historia, es cuando la reconozco. Mateo, también te quiero mucho. Reconozco esta historia, veo esta historia en el presente, porque yo ya tuve la oportunidad de ver a mi mamá como una persona común y corriente. Ver su historia desde ese dolor, desde ese sacrificio, desde esa inexperiencia, desde esa falta de sabiduría. Esta parte que yo reconozco, que tengo la fortuna de vivir el presente y decir, a ver, ¿qué voy a hacer con esta mamá que tengo? Y ahí es cuando yo decido si la tomo o la suelto. Porque cuando yo tengo una simbiosis con mi mamá, cuando sigo viviendo con mi mamá y soy adulta, tengo una simbiosis. ¿Qué tengo que hacer? Soltarla. Cuando vivo en el mismo predio de mi mamá, soltarla. Cuando me afecta todo lo que me dice mi mamá, soltarla. Cuando mi mamá todo lo que me dice es juicio y crítica, la suelto. Y cuando ya la suelto, tengo la capacidad de darme cuenta que me puedo acercar cuando yo ya me trabajé, cuando yo ya identifiqué que ella va a ser así, que no va a cambiar, que siempre me va a criticar, que nunca va a ser suficiente para ella. Entonces me acerco desde esta vibración sana cuando yo ya tuve una conexión conmigo, cuando yo ya chequé mis creencias, generé mi propia historia de vida, me di cuenta de lo que me puede dar y lo que no me puede dar y ya no lo tomo personal.
Me doy cuenta de que está repitiendo la misma historia que mi abuela no la veía, no la reconocía, y es lo mismo que me va a dar a mí. Desde ese dolor me va a dar a mí. Entonces empiezo a reconocer toda esta parte y desde ese presente me vinculo con ella. Fíjense qué diferencia. Cuando yo me vinculo con ella desde este presente, pero desde este presente sano mío, donde yo ya puse distancia, donde yo ya solté todos esos costales que no me corresponden, y ahí es cuando yo me pregunto, ¿qué pasaría con ella? ¿Qué pasó con la vida de ella? ¿Qué es lo que vivió ella para que ella reaccione de esta manera? Y ahí es cuando yo puedo comprender su historia y me puedo poner de igual a igual, porque yo también soy hija, porque yo también tengo defectos, porque yo también tuve carencias, porque yo también tuve desamor, porque yo también me sentí abandonada. Y me pongo yo también como una persona común y corriente que puede acercarse a ella desde el amor y no desde el juicio. Aquí en la cultura mexicana normalmente a la mamá se le enjuicia y al papá se le admira. Entonces cuando yo me doy cuenta que yo también soy una persona común, identifico el vínculo que he tenido con ella, identifico qué es lo que me puede dar y que no me va a dar otra cosa, eso me lleva a sumar en mi vida. Constantemente puedo sumar. ¿Por qué? Porque ya estamos de igual a igual. Me doy cuenta que ella es una persona común, que tuvo errores, que sufrió, y yo también soy una persona común, que también sufrí, que recibí lo mismo que ella recibió y que no había más. Entonces cuando yo me veo a la altura de ella, yo no soy la grande, yo soy la pequeña, y entonces cuando la veo a mi altura ya puedo identificarla como más grande, más grande, más grande. Empiezo a ver mi presente y empiezo a ver desde su historia qué es todo lo que ella generó mejor que mi abuela. Cuando yo me doy cuenta, antes las abuelas golpeaban muy feo, con cinturón, con el cable de la plancha. ¿Y qué haces tú como generación nueva? Pues no pegas. ¿Y qué hacen tus hijas con la generación nueva? No insulta. Y así vamos mejorando estas generaciones cuando nosotros decidimos estar en el aquí y en el ahora, viviendo de diferente manera, cambiando nuestra historia, mejorándonos como persona y vibrándonos desde un amor diferente. Tomando y agradeciendo, honrando todo esto que nos dieron. Honrar nuestra vida es honrar a mi mamá. Cuando yo me atrevo a conectar mi corazón con el de mi mamá, voy a fluir, voy a ser tenaz, voy a ser abundante, voy a vivir en congruencia, voy a vivir plena, el dinero se me da fácilmente, mi pareja se me da fácilmente, mis relaciones se me dan fácilmente. ¿Por qué? Porque ya equilibré el amor de mamá, ya tomo lo mejor de ella, tomo la fuerza, tomo el amor, tomo la calidez, tomo el fuego que hay en ella y me logro equilibrar. Entonces es de qué manera cuando yo empiezo a poner orden, es esa la idea. ¿Cómo voy a poner un orden en mi sistema familiar? Yo soy la pequeña, tú eres la grande. Y yo soy la pequeña, tú eres la grande, me hace vivir la vida de otra manera, sin querer controlar, sin querer manipular, sin querer chantajear, y llega la congruencia, llega la independencia, llega esa tenacidad, llego a ser autosuficiente, llego a ser feliz, llego a tener, fíjense, qué hermoso, llego a ser una madre innecesaria en la vida de mis hijas. Cuando yo tomo a mi madre así tal cual es, yo llego a ser una madre innecesaria en la vida de mis hijos. Y esa es la idea. Mirar con otros ojos a mamá me lleva a decirle gracias por todo. Ahora veo tus creencias, veo tus proyecciones, pero ahora me hago cargo yo. Ahora yo soy responsable de lo que siento, de lo que pienso y de lo que actúo. Y es cuando yo me puedo lograr convertir en mi propia madre.
esa madre cariñosa, esa madre afectuosa, esa madre brillante, esa madre de luz, esa madre que no me compara, esa madre que me acepta. Y es, ¿cómo le voy a hacer para convertirme en mi propia madre? Les voy a hacer una dinámica de 2 minutos para que realmente sientan esa vibración de mamá tan hermosa, que esa mamá estuvo ahí siempre, toda la vida ha estado y nos va a regalar siempre ese principio de amor y ese principio de felicidad, porque lo merecemos. Cuando tú reconoces, me pongo en orden en mi sistema familiar, tomo el lugar que me corresponde, yo soy la pequeña, ella es la grande, yo no voy a tomar el lugar de esposo, yo no voy a tomar el lugar de mi abuela, voy a respetar el destino de cada uno de mis familiares. ¿Para qué? Para voltearme a ver desde el amor. Entonces vamos a inhalar, pónganse un aceite, yo me puse ylang-ylang, que ese es relajante totalmente, es para los masajes. Voy a inhalar, exhalo, vuelvo a inhalar, exhalo, nuevamente vuelvo a inhalar y voy a frotar las manos rápidamente, 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 rápidamente. Froto las manos, froto las manos, froto las manos, froto las manos y me doy mucha energía. Esa energía que suma mi energía, la energía de mi mamá, la energía de mi abuela, la energía de mi bisabuela, la energía de mi tatarabuela y toda la energía femenina de mi sistema familiar. Tengo a mis 2 abuelas, a mis bisabuelas, a mis tatarabuelas, tengo toda la energía, a mis tías, a mis primas, a todas las personas que son más grandes que yo, las tengo sosteniéndome detrás de mí. Todas ellas, toda la energía femenina está ahorita en mí, están atrás de mí, me están diciendo si puedes, si vales, vas a lograr todos tus proyectos, vas a ser feliz, vas a ser congruente, vas a ser independiente, vas a ser una mamá innecesaria y me están mandando todos los mensajes de luz que necesito en este momento. Sigo frotando las manos, sigo sintiendo esta energía y me detengo y siento esta energía en mis manos. Sientan toda esa energía en las manos y ahora pongan a todas las personas femeninas de su linaje, a sus hermanas, a sus hijas, a sus sobrinas, a sus primas, a sus tías, a sus abuelas, a sus bisabuelas y siéntanlas aquí. Y ahora agradezcan. ¿Para qué están aquí con ustedes? Tomen lo mejor de ellas. Esa hermana incómoda, esa prima incómoda, para algo está aquí en mi vida. Todas tenemos una historia, todas tenemos un dolor y cada quien vivió a su mamá de diferente manera. Cuando yo veo toda esta energía, sientan esta energía entre sus manos. Y esta energía es de sí a la vida. Esta energía es decir, merezco estar bien. Esta energía es, merezco estar en plenitud. Esta energía es, merezco ser una persona independiente. Esta energía es, estoy bien. Me siento bien. Merezco estar bien. Y yo no soy la mamá de mi mamá. Yo soy su hija. Energéticamente soy su hija. Y me acomodo como hija. Y de ahora en adelante me propongo no juzgar, no criticar y honrar. Simplemente agradecer, darme cuenta el vínculo que tengo con ella y todo lo mejor que puedo hacer. Y ahora me abrazo con esta energía, recibo toda la energía de mi mamá, de mis tías, de mis primas, de mis sobrinas, de toda la gente que está ahí para mí en mi linaje femenino. Y tomo todo ese cariño, todo ese amor y voy a volver a decir, ya te vi, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Ve hacia la luz, te honro, te veo y te reconozco. Inhalo, exhalo y me doy cuenta que tengo una historia
la que yo he creado hasta este momento y que tengo la oportunidad de crear otra historia, de voltearme a ver, de ser una mamá innecesaria en la vida de los otros y darme cuenta que lo que yo viví fue para puro aprendizaje. Lo que yo he vivido hasta ahorita es puro aprendizaje y cómo voy a tomar ese aprendizaje para seguir creciendo. No para decrecer, ni vivir en la victimez, ni seguir sufriendo. No. Ahora ya te vi, tú con lo tuyo, yo con lo mío, te honro, te agradezco, pero ahora me hago cargo yo. Y me vuelvo una persona innecesaria en la vida de nuestros hijos. Corto todo resentimiento para vivir en la luz, para que mi corazón se integre de una manera eficaz, para que mi corazón se equilibre y realmente logre toda la plenitud que merezco a partir de este momento. Adriana, te agradezco mucho, Catalina, Mari Carmen Gutiérrez, María Elena, Erika Cortés, Pita, te mando muchos abrazos, Rubén, te mando muchos saludos, Lucy Sierra, me da muchísimo gusto que estén aquí, Eli Pérez, todos los que están aquí, Almita, también te mando muchos besos, Alma Rosa, y me encanta que puedan compartir conmigo este tiempo, me encanta que se dediquen esta hora para ustedes y les quiero agradecer muchísimo. Ayer que fui a la Asociación de Adultos Mayores, con los jubilados, me dio muchísimo gusto que me reconocieran y que me agradecieran, me inspiraron muchísimo para seguir con el programa, me sentí muy bendecida de que las personas que me reconocieron estaban sorprendidas de que estaba con ustedes en la dinámica del baile y me encantó poder compartir, me inspiraron mucho más y me quedo muy contenta. Los invito a que participen conmigo con un curso que se llama Vivir la codependencia desde la logoterapia. Va a empezar el miércoles de 6 a 8 de la noche. Van a ser 8 sesiones en Cardi y ojalá tengan la oportunidad de inscribirse. Les mando muchos besos, muchos abrazos y me da mucho gusto que estén aquí. Gracias por compartir, gracias por verme en YouTube y gracias por ser y existir en mi camino de vida. Que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho. Bye.